Ya hemos leído la tercera edición, la presentación del libro y también la primera lección. También hemos leído la segunda edición, la presentación del libro y la primera lección. Pequeños cambios ligeros que luego les voy a contar. Ahora vamos a leer la primera edición. Derecho Procesal Penal, Lecciones, primera edición. Esto fue el año 2015. El PDF está al lado derecho, nuestro resumen de alguna forma está al lado izquierdo, ¿no? De la pantalla. Entonces, lo que vamos a dejar claro es que esto también está en PDF. Ojo, ustedes lo buscan en Telegram o en Google o en el Facebook, van a encontrar este libro. Van a encontrarlo y van a poder descargarlo. Pero igual acá lo hemos reciclado. Hemos ubicado algunas obras del maestro San Martín Castro, es algo que también tienen que tenerlo claro. Ustedes lo pueden descargar, el acceso es gratuito. También se tiene un respaldo del libro, ¿no? Le dan clic al libro, al enlace donde le estoy planteando, dice respaldo. Le dan clic y nuevamente otro clic y ahí van a poder ver el libro. El análisis es esta página, este es el enlace del análisis. Estamos leyendo por ahora la primera edición. Y te invitamos a otros grupos, tanto en WhatsApp como en Telegram o otras páginas web. Ojo, termino esta presentación informando de que estamos teniendo el objetivo de analizar el pensamiento del maestro César Eugenio San Martín Castro, un jurista peruano, litigante en su momento, juez supremo hace más de 20 años, docente, investigador, es el que representa más en el ámbito del derecho procesal penal en el Perú. Estamos reciclando sus conferencias también que dicta, incluso acá tenemos la entrevista, ¿no? Nos faltan más videos, obviamente. Algunos videos también no me permiten colgarlo aquí, pero poco a poco vamos a ir juntando. Y algunos libros que vamos teniendo. Por ejemplo, del Antiguo Código, tenemos algunos libros que hemos identificado. Todavía no identificamos la primera edición. La segunda y tercera edición del Antiguo Código, tiene un libro de Derecho Procesal Penal, lo tenemos, pero espero que podamos conseguir pronto la primera edición, para poder analizarlo en su momento. Bien, empecemos por lo que hemos venido. Vamos a leer no la primera parte del libro, no la primera lección, sino la presentación. En este caso son varias. Lo va a realizar el maestro Vicente Jimeno Sendra, José María Asensio Mellado y Olga Fuentes Soriano. Y bueno, ellos son juristas en el ámbito procesal penal. Y en este caso, el de la editorial, el representante de la editorial es el maestro Miguel Rafael Pérez Arroyo. Y la introducción entiendo que lo hace el maestro César Eugenio San Martín Castro. Bien amigos, este es el lado A. Si estás viendo ya los videos, el lado A significa que no se va a leer lo que contiene los guiones, lo que contiene los paréntesis ni los corchetes. Empecemos. Prólogo en mayúscula al centro, el título. Debajo está Profesor Doctor Don Vicente Jimeno Sendra. Y debajo ya viene el contenido. Las lecciones de Derecho Procesal Penal, del que es autor mi querido amigo y distinguido colega, el profesor y magistrado César San Martín Castro, es sin ningún género de duda una obra de indispensable utilización. No solo por los estudiantes, sino también por todos los profesionales del derecho. En el doctor San Martín concurren dos cualidades que raramente se encuentran presentes en quienes nos dedicamos a la enseñanza e investigación del derecho procesal penal: una sólida formación teórica y un amplio conocimiento de la jurisprudencia y la práctica forense. Tuve la ocasión de comprobar su actitud de insigne jurista cuando, a finales de la década de los 90, amplió sus estudios en dos universidades españolas. En esta ocasión, pude constatar su inquietud intelectual que desde siempre le ha llevado a una puesta al día permanente en el conocimiento de la doctrina y el derecho comparado, fruto del cual es la elaboración del nuevo Código Procesal Penal peruano del 2004. Con respecto a su formación académica, el profesor San Martín Castro no solo es un teórico del derecho penal y procesal penal, sino también un gran profesional, profundamente conocedor de la aplicación del derecho. No en vano fue abogado y en la actualidad desempeña el oficio de magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema. Esta visión triangular del derecho convierte a sus lecciones en una obra extremadamente útil para todos los jueces, fiscales y abogados que hayan de relacionarse con la justicia penal, ya que no nos encontraremos
ante una mera información del derecho legislado, sino ante un estudio dogmático y bien sistematizado del derecho procesal penal, efectuado a partir de la Constitución, de los pactos internacionales de derechos humanos y en especial de sus principios constitucionales de tutela judicial efectiva, acusatorio, presunción de inocencia y defensa, tal y como han sido interpretados por los más altos tribunales encargados de la tutela de los derechos fundamentales. Estoy seguro, pues, que de la lectura de las lecciones de Derecho Procesal Penal del Dr. San Martín, el profesional del derecho encontrará la argumentación necesaria para obtener el éxito de su pretensión o defensa, razón por la cual únicamente me resta felicitar al autor por su magnífico manual, que se convertirá en una obra de indispensable consulta, no solo en la República del Perú, sino también en toda Latinoamérica y desde luego en España. En Madrid, octubre de 2015. Profesor doctor don Vicente Jimeno Sendra, debajo está la palabra magistrado emérito del Tribunal Constitucional Español, debajo está catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, entre paréntesis UNED, UNED, cierro paréntesis. Ahora vamos a leer el prólogo del maestro, profesor doctor don José María Asensio Mellado. El derecho procesal penal forma parte e integra el derecho procesal. Sus conceptos e instituciones, aunque influenciados por los principios que lo informan, derivados de los bienes en juego y su naturaleza, se han de construir dogmáticamente sobre los generales que constituyen la base de esta disciplina. No hay ni se puede hablar de conceptos propios y exclusivos del derecho procesal penal, aunque los generales y comunes tengan sus perfiles propios en este ámbito. Toda construcción de esta rama jurídica que olvide esta afirmación o que pretenda eludirla, incurre en un error que se traduce frecuentemente, cuando así se actúa, en graves consecuencias en un ámbito, el penal, en el que la seguridad jurídica es esencial por estar en juego derechos fundamentales básicos e irrenunciables. Cuando se construye un derecho procesal penal, olvidando que el mismo forma parte del derecho procesal, se entra en una espiral de incertidumbres, discrecionalidad e inseguridad, en suma, que puede llevar a situaciones de desigualdad, impunidad selectiva o excesiva represión, pues en el fondo se sustituye la dogmática por la subordinación del proceso penal a fines, intereses y funciones tan relativos como jurídicamente incapaces de servir de base al proceso. El NCPP, de gran calidad jurídica y por ello convertido en referente en el derecho comparado, es consecuente con las ideas expuestas y en el marco de una acción determinada por un modelo acusatorio de corte continental. No otro, aunque haya quien muestre su inclinación por uno diferente y pretende forzar el vigente o subordinarlo a lo que no es. Ofrece respuestas que se adaptan a las exigencias básicas de la dogmática procesal. Un código, el vigente, jurídicamente correcto y adecuado al esquema de principios en los que se inspira, que ofrece seguridad jurídica, aunque puede torcerse si se interpreta conforme a modelos que le son ajenos. Por lo dicho, intentar contraponer a este modelo seguido por el NCPP otro distinto, como es el adversarial, anglosajón, o introducir interpretaciones propias de este último, más exageradas incluso que las del proceso civil, que es dispositivo. En definitiva, realizar afirmaciones respetables en el ámbito de la especulación intelectual, pero incoherentes con el sistema procesal vigente instaurado por el NCP, solo puede ser fuente de disfunciones que a la larga pueden hacer fracasar la aplicación del código. Ya se aprecian tensiones que están produciendo efectos no deseables. Así lo explica magistralmente el doctor San Martín Castro en el brillante prólogo de esta esencial obra que se presenta, pues, como un instrumento imprescindible para el estudio y el conocimiento del vigente proceso penal peruano,
y que debe servir para poner orden donde ciertas corrientes están generando inseguridad. La obra del Dr. San Martín, pues, es algo más que un estudio del derecho procesal penal, pues el tratamiento de esta responde a las exigencias y al método imprescindible para acercarse a esta disciplina con rigor. A pesar de la dificultad de abordar el derecho procesal desde una dogmática compleja, que, a pesar de serlo, no puede ser sustituida por la improvisación o la genialidad. La estructura de la obra que se recensiona responde al esquema clásico procesal que hunde sus raíces en el trinomio sistemático conceptual según Calamandrei: jurisdicción, acción y proceso, que constituyen los tres grandes conceptos básicos de la disciplina. No obstante, en una labor necesaria y clarificadora por ser fundamento básico y elemento formativo imprescindible, se inicia la obra con una reflexión medida, rigurosa y certera sobre la autonomía del derecho procesal, que hunde su explicación en el clásico concepto de acción, tan olvidado incomprensiblemente, así como se analizan las funciones y eficacia temporal y espacial de la materia. Del mismo modo, por su carácter político y técnico, se estudian los principios del proceso y del procedimiento, vinculados a un modelo social determinado, el de la economía real, y un sistema político, el democrático. Estos principios son los que, por sus vinculaciones con el objeto y las partes, y dependiendo de los factores mencionados, caracterizan al proceso penal y lo dotan de su carácter propio. Siendo los mismos conceptos, la incidencia en el proceso penal de valores sociales, que las instituciones del derecho procesal penal sean radicalmente distintas a las del civil, en el que, en definitiva, se fundamenta. Por ende, no se puede conocer el derecho procesal penal si no se parte del civil. La presente obra aparece, y esa es su finalidad, confesada expresamente, como un manual de derecho procesal dirigido especialmente a los estudiantes. No es un tratado sobre la materia. De este modo, al ser los rasgos los propios de un trabajo pedagógico, destaca por su claridad y sencillez, así como consecuentemente por el uso acertado de los conceptos básicos de la disciplina. Contribuirá, sin duda alguna, a la formación sólida de los alumnos universitarios y servirá de freno a algunas veleidades que se han ido introduciendo de soslayo en el estudio del proceso penal, y que responden a opciones en las que se echa muchas veces de menos el conocimiento debido a la dogmática procesal. Por ello, esta obra, al analizar la materia atendiendo a sus bases conceptuales y hacerlo con estudiantes que dan sus primeros pasos en la asignatura, podrá servir para invertir una tendencia arriesgada que solo puede evitar la vuelta al conocimiento riguroso. Tal vez sería necesario, si se quiere profundizar y soslayar los riesgos que se mencionan, un replanteamiento acerca de la división del derecho procesal en ramas coincidentes con el derecho material. La autonomía del derecho procesal lo hace merecedor de esa independencia y entidad propias, así como su unidad conceptual. Por el contrario, aunque ese paso no se adelante, obras como la presente, que acreditan el conocimiento obligado de los conceptos básicos de la disciplina, nacido, como se ha dicho, al amparo del proceso civil, pueden servir para reconducir derivados no convenientes que la realidad acredita deben superarse. La obra, como se ha dicho, respeta una estructura procesal clásica, pedagógica y clara que permite conocer el proceso penal de forma sistemática y coherente, frente a obras que transgreden la lógica que impone el modelo procesal vigente, que por ser de derecho público protege intereses de esta naturaleza. Su pretensión de enseñar subsume el NCPP, el nuevo Código Procesal Penal, en unas lecciones que se desarrollan con un orden no cronológico, meramente procedimentalista, sino sistemático, el que resulta imprescindible para el conocimiento básico y teórico ineludible para un jurista que no quiera ser un simple leguleyo. La brevedad no le priva de la profundidad necesaria.
el tratamiento jurídico es el adecuado, por lo cual esta obra material es imprescindible para el estudio y aprehensión teórica y práctica del NSPP. Se huye en ella de la genialidad, tendencia excesivamente de moda hoy en día, para incidir en el estudio riguroso, serio, calmo y sereno de una disciplina técnicamente compleja en la que no caben simplificaciones en exceso, arriesgadas. No se pretende en este libro crear, sino exponer ordenadamente con el fin de transmitir conocimiento, lo que no es poco. Esto lo consigue un autor reconocido internacionalmente, por lo que no necesita reafirmarse, siendo su obra ya amplia la que habla por él. Doy las gracias al Dr. San Martín Castro por la confianza que me ha mostrado en este encargo, que me llena de satisfacción, así como la cita que a mi persona realiza en el prólogo, entre aquellos que le han aportado algo en su saber, que es mucho. Deseo por mi parte devolverle el cumplido fruto de la amistad que nos une, pues lo considero y califico como uno de los más prestigiosos procesalistas de este complicado momento histórico. Obras como la que se presenta son de obligado conocimiento, consulta y estudio. En cuanto al prestigio de su autor, su firme es aval de calidad y profundidad, así como de rigor científico. En Alicante, octubre de 2015, profesor doctor don José María Asensio Millán, catedrático de Derecho Procesal, Universidad de Alicante, España. Bien, vamos a ver el prólogo de la maestra, profesora, doctora doña Olga Fuentes Soriano. La obra que el doctor César San Martín Castro modestamente presenta bajo el título de Lecciones de Derecho Procesal constituye en realidad un auténtico tratado sobre la materia, de imprescindible lectura para el jurista que desde cualquier perspectiva pretenda ahondar en el conocimiento del proceso penal. Se trata de un amplísimo trabajo de análisis, investigación, estudio y reflexión, completo tanto en su extensión cuanto en su profundidad. En su extensión porque aborda la totalidad del proceso, y además no desde una perspectiva exclusivamente lineal o temporal, sino profundizando como punto de partida necesario para su entendimiento en sus funciones, principios y relaciones que rigen entre el proceso penal y el derecho sustantivo. En relación a su profundidad, dado que cada una de las instituciones jurídicas abordadas se analiza con perspectiva científica, investigadora, dogmática y simultáneamente práctica. Posiblemente, en esta última circunstancia apuntada, resida la grandeza de la obra del Dr. San Martín. Este trabajo aúna una compleja y diversa pluralidad de perspectivas que permiten ofrecer una visión de las instituciones jurídicas única, solvente y extraordinaria. Así, al análisis y la reflexión dogmática que solo el profundo conocimiento que ostenta el autor como investigador jurídico consolidado y consagrado, se añade su conocimiento empírico de la problemática jurídica derivado del ejercicio práctico del derecho desde diversas ópticas a lo largo de toda su vida profesional, desde el ejercicio de derecho de defensa, que durante años como abogado ha ocupado sus principales preocupaciones, hasta el ejercicio de la función jurisdiccional como magistrado de la Corte Suprema. Asimismo, el haber sido parte integrante de las comisiones prelegislativas y legislativas que dieron forma definitiva al Código Procesal Penal del 2004, sitúa al doctor San Martín en una posición privilegiada respecto del conocimiento de la gestación de la norma. Ello favorece, sin duda, una acertada interpretación auténtica que, a lo largo de la obra, en no pocas ocasiones, se nos revela como resolutoria de muchos problemas y contradicciones normativas. Como resultado de todo lo anterior, el autor nos presenta en este trabajo no solo un análisis del proceso penal peruano y su funcionamiento tras el advenimiento del nuevo código del 2004, sino en puridad toda una línea de pensamiento, de reflexión en torno al proceso penal, sus funciones, su finalidad última y en consonancia con ella la forma que deben adoptar y en la que deben ser entendidas todas y cada una de las instituciones que lo configuran. En Elche de Alicante,
Octubre de 2015, profesora doctora doña Olga Fuentes Soriano, catedrática de Derecho Procesal, Universidad Miguel Hernández, Elche, España. Vamos a leer ahora la presentación del profesor doctor don Miguel Rafael Pérez Arroyo. La obra Lecciones de Derecho Procesal Penal, de autoría del maestro peruano César San Martín Castro, que el Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales, en alianza con el Centro de Altos Estudios en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, tienen el honor de presentar a la comunidad jurídica peruana, latinoamericana y europea, una de las obras más importantes en Derecho Procesal Penal peruano y latinoamericano, escrita en los últimos 20 años. Esta afirmación está fuera de toda duda. De ahí la importancia y obligadamente breve que debe ser esta presentación que me toca realizar, sin pretensión siquiera de ser un prólogo de la obra, la cual ha sido ya elaborada por los ilustres juristas, los profesores doctores Vicente Jimeno Sendra, José María Asensio Mellado, Olga Fuentes Soriano, entre otros. Tan solo quiero presentar la obra, a juzgar por la comunidad jurídica, como trascendental y que incluso constituirá en lectura y consulta obligatoria de todo aquel que pretenda acercarse siquiera al espíritu del Código Procesal Penal del 2004. Al punto que su influjo en el derecho procesal penal peruano no podrá ni tan siquiera ser obviada. La presente publicación tiene, por tanto, vocación de ser libro de cabecera de todos los abogados y magistrados que pretendan impartir justicia en nuestro país. En lo personal, conozco la obra de César San Martín Castro desde antes que se escriba, a partir de sus notas didácticas de clases en Derecho Procesal Penal en la Universidad Católica. Un grupo de alumnos suyos le animamos a pasar en limpio todas sus notas y posteriormente a pensar y opinar por la publicación de su primera obra en Derecho Procesal Penal, hecho que ocurrió en 1999. Luego de 2 estancias de investigación en la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Alicante, tal y como lo pone de manifiesto el ilustre jurista español doctor Vicente Jimeno Sendra. Desde aquella oportunidad hasta ahora han pasado casi 20 años, en los cuales se han publicado los 2 tomos de su Derecho Procesal Penal. Tantos años que ahora, al ver estas lecciones de Derecho Procesal Penal del profesor San Martín Castro, no quepa sino recordar los muchos momentos en los que su maestría y vocación por la docencia universitaria ha quedado plasmada más allá de sus libros, sus artículos y sus ponencias magistrales, sino sobre todo en sus cualidades personales de amigo y de maestro. Esta obra jurídica, por tanto, no solo se erige en uno de los textos de derecho procesal penal más avanzados de la doctrina procesalista peruana, de obligada consulta por todos los operadores jurídicos, sino también está escrita por un verdadero maestro, con discípulos en Perú, España y otros países, a los cuales ha tenido la generosidad de concurrir al llamado de la docencia. Un profesor e investigador nato del derecho, cuya coherencia dogmática solo es comparable con su modo de conducirse por la vida. De ahí que ejerce la más alta magistratura en el país. Como pocos, el profesor San Martín es ejemplo de vida personal y académica. Aun cuando el profesor San Martín Castro la ha denominado Lecciones de Derecho Procesal Penal, haciendo gala de su eterna honestidad intelectual y académica, la obra, desarrollada en 9 bloques o apartados y 25 lecciones en total, explora todo lo atinente a la dogmática procesal relativa al nuevo Código Procesal Penal de 2004, sin apartarse de él. Constituye, pues, como lo ha señalado el profesor José María Asensio, en un esfuerzo honesto en cuanto a desentrañar los verdaderos caminos por donde el legislador ha recorrido sus apuestas teóricas al momento de elaborar un cuerpo legislativo como es el Código Procesal Penal de 2004. El mismo que en la práctica diaria y promovido por extrañas apuestas teóricas fue virada a horizontes que no le correspondían ni por asomo. De eso
es enemigo del profesor San Martín de apuestas teóricas que por vocaciones innovadoras pretendieron adscribir al Código Procesal Penal de 2004 a modelos que nada o poco eran compatibles con lo que constituye su esencia y su tradición jurídica eurocontinental. Más nada, aun cuando haya referencias anglosajonas que en términos de influencias modélicas hayan marcado apartados diversos del código que en nada lo dibujan como tal. Es en este sentido la presente obra un fiel reflejo de los modelos teóricos a los que se ha adscrito el Código Procesal Penal de 2004, por tanto el más auténtico. Los que formamos parte del conglomerado de asociados e investigadores del Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales, fundado en 2005, con profesores e investigadores que aún ahora ya no forman parte de él, dado los cargos en el Estado de los cuales son titulares, y los que aún pertenecemos a este proyecto académico y sin fines de lucro, nos engalana por completo que el profesor San Martín Castro haya confiado en nosotros para esta primera edición de su magnífica obra. La alianza conformada por el INPET y CENALES ha hecho posible esta edición. Esperamos que la obra, tal como está presentada, satisfaga las expectativas del lector. Muchas gracias por seguir confiando en nosotros. En Lima, octubre de 2015. Profesor Dr. Don Miguel Rafael Pérez Arroyo. Profesor de Derecho y Criminología, presidente y director general del Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales. Máster en Criminología, doctor en Derecho. Introducción. Este es el título, introducción. Estas son las palabras del maestro San Martín Castro. Punto 1 en romano, ¿no? Va dividido en bloques. Han transcurrido 11 años desde la promulgación y publicación del Código Procesal Penal de 2004, aprobado por Decreto Legislativo 957. Durante ese tiempo se ha gestado una incipiente y progresiva jurisprudencia, a la cual han contribuido en buena medida los plenos jurisdiccionales, superiores, distritales y nacionales, y en especial la casación y los acuerdos plenarios de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, progresivamente, pero de modo consistente, empezó la andadura de la doctrina nacional acerca del nuevo sistema procesal penal. El trabajo dogmático se inició con la publicación de artículos en revistas y libros colectivos. Se prosiguió con comentarios a la ley procesal penal, manuales del código y monografías sobre instituciones específicas, principios y garantías procesales, prueba, prisión preventiva, partes procesales y casación, entre otros. Del mismo modo han contribuido a su vez las revistas especializadas, así como las editoriales más solventes del país. Consideré necesario dejar que la reflexión dogmática y la evolución de la jurisprudencia se asiente y, en todo caso, esperar que determinados perfiles del razonamiento dogmático puedan plasmarse o expresarse con una razonable información y con un riguroso enfoque procesalista, a partir de las fuentes del código, de los fundamentos teóricos que lo sostienen y del estado de la actual discusión del derecho procesal. Era importante, luego del trabajo prelegislativo y legislativo propiamente dicho, dedicarse a pensar con seriedad acerca del derecho procesal penal. Y desde la teoría del derecho y las bases del nuevo Código Procesal Penal, construir un saber jurídico procesalista que respete la opción legislativa asumida y a partir de allí explicar con seriedad las instituciones del Código Procesal Penal. Dos riesgos siempre estarán presentes en la interpretación y aplicación del Código Procesal Penal. El primero, la asunción teórica del nuevo código bajo las perspectivas del código derogado, que determinará una línea hermenéutica sin duda errática, que tergiversará todo aquello que de novedoso y transformador trae consigo el nuevo sistema procesal penal. El segundo, la afiliación a una concepción en extremo radical, acusatoria fundamentalista que incluso
relativice las prescripciones normativas, invocando la aplicación directa de los principios. Y, por tanto, también equivocada que transforme el código en un modelo disque adversarial a semejanza del sistema angloamericano, y alejado, por cierto, de nuestra tradición eurocontinental, al que siga afiliado el Código Procesal Penal, conjunta y contemporáneamente de las reflexiones germanas, españolas y francesas, que son muy claras en trazar desde nuestras propias raíces y con una razonable cuota comparatista un perfil renovador y crítico del derecho procesal penal actual. Esto último explica por qué insisto en la configuración del Código Procesal Penal en la lección segunda y en las relaciones entre principios y garantías del proceso penal en la lección tercera, y antes en enfocar la evolución y el encuadre teórico del sistema procesal penal nacional a la luz de las reformas que se han presentado en América Latina y precedentemente en Alemania, Portugal, Italia y con altibajos y demoras en España. Parágrafo 2.2. Vamos a ver el segundo grupo de ideas del maestro. Estas lecciones de derecho procesal penal constituyen, desde mi particular perspectiva, el primer intento que llevo a cabo de reflexión y construcción de una dogmática adaptada al nuevo Código Procesal Penal. Por esta razón, con cierta prudencia lo denomino lecciones, para destacar precisamente esta inaugural aproximación a un sistema procesal reformado. Por ende, sus destinatarios privilegiados son los estudiantes de pregrado y posgrado, así como los jueces, fiscales y abogados litigantes. Su extensión, en consecuencia, no es particularmente abundante, aunque espero sea lo necesariamente profunda que el caso y el actual estado de la dogmática y la jurisprudencia nacional requieran. Esta misión, desde luego, tiene sólidos precedentes. Mi labor jurisdiccional y de abogado litigante, siempre vinculada al quehacer de la justicia penal. Mi función docente, justamente en el curso de Derecho Procesal Penal, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y mi actividad publicística, por ser autor específicamente de un texto muy amplio sobre Derecho Procesal Penal, aunque residenciado en el estudio del Código de Procedimientos Penales de 1939. Por todo ello, como siempre, destaco con particular importancia el papel que tiene la jurisprudencia para el desarrollo del Código y de la doctrina procesalista. He procurado con especial énfasis incorporar muchísimas decisiones judiciales, tanto de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional, así como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También, inexcusablemente por la lógica de la globalización y de una cierta estandarización de las soluciones normativas. Cito la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Supremo de España, del Tribunal Constitucional de España, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, de la Corte Suprema de Colombia, de la Corte Suprema de Costa Rica, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, de la Corte Suprema Federal de Estados Unidos y de la Cámara Nacional de Casación de la Argentina, que espero relativizar en el futuro con la profundización de la jurisprudencia nacional. El tiempo es la mejor guía y el remedio para acercarme a este objetivo metodológico. No puedo dejar de mencionar las huellas que han dejado en mí las enseñanzas de quien considero mi maestro en Derecho Procesal, el profesor Dr. Vicente Gimeno Sendra, así como de su discípulo, José María Asensio Mellado, cuya constante ayuda y solidaridad comprometen mi admiración permanente. Además, debo nombrar, por cierto, a otros importantes juristas españoles como Manuel Ortels Ramos y Jordi Nieva Fenol, en sede latinoamericana a Julio Mayer y José Cafarata Nores, y en el Perú, sin duda, a Domingo García Rada y Florencio Mixanmas. Estimo que el homenaje a tan preclaros procesalistas a través de una obra de derecho se expresa no en citarlos, más o menos acríticamente, sino en tomar en cuenta su pensamiento y desde él desarrollar creativamente las instituciones del proceso penal,
espero haber asumido ese lineamiento metodológico. De manera muy especial, debo destacar la obra y ejemplo de vida académica y personal del profesor doctor José Hurtado Pozo, quien años atrás me sugirió vivamente que asuma el reto de especializarme en Derecho Procesal Penal. Sus consejos, apoyo, delicadas llamadas de atención y absoluta solidaridad en momentos difíciles, así como su profundo conocimiento del derecho penal y procesal penal, hacen de él un referente muy importante en mi labor universitaria y jurisdiccional. En la reflexión dogmática ha tenido y tiene un valor superlativo mi desempeño en la Corte Suprema de Justicia. El conocimiento de los casos y sobre todo la deliberación con mis colegas, jueces supremos, me han servido muchísimo para dar en lo posible respuestas racionales y jurídicamente correctas a los innumerables problemas que plantea el diario quehacer de la impartición de justicia penal. Los asuntos procesales son muy variados y de diversa complejidad por ello. El debate y el intercambio de opiniones, que es el modus operandi previo para absolver el grado, resulta decisivo. Casualmente, producto de esos debates es que en el devenir de la obra he podido cambiar de puntos de vista, matizar algunas ideas preconcebidas y ratificar lo que estimaba adecuado, aunque debo aclarar que los errores que contiene la obra son enteramente míos. Bien, vamos ahora al punto 3 en romano, mayúsculas, otro tercer grupo de ideas del maestro San Martín Castro. Las lecciones de Derecho Procesal Penal las divido en 9 partes, a semejanza de mi obra anterior. A partir de la perspectiva institucional que asumo, cumplo con desarrollar como primera parte las reflexiones básicas de este quehacer, con un gran acento en lo que significa el derecho procesal. Las relaciones entre derecho penal material y derecho procesal penal, el rol de la Constitución desde el punto de vista del proceso jurisdiccional, la norma procesal penal, el sistema procesal penal y los principios y garantías del proceso penal. La segunda parte está dedicada al presupuesto procesal con relación al órgano jurisdiccional y la tercera parte a otro presupuesto procesal, las partes procesales con un enfoque renovador en ambos casos y con un manejo más fino desde la perspectiva procesalista. La cuarta parte estudia la acción penal, la acción civil y el objeto procesal. Los principios de obligatoriedad, acusatorio y de contradicción, según entiendo, están llamados a jugar un papel central en el desarrollo y la configuración de la acción penal, la pretensión punitiva y el objeto procesal penal. Cumplido este acercamiento, la quinta parte se destina al análisis de la estructura del proceso penal común, la parte dinámica. La sexta parte aborda el examen del proceso de coerción. La séptima parte afronta el estudio del derecho probatorio, en el que se pasa revista al concepto de acto de prueba, a los principios que lo informan, al régimen legal de los medios de prueba, a la apreciación probatoria y a la prueba prohibida. La octava parte se consagra al análisis de la impugnación penal. La novena parte y final de la obra se concentra en los procesos especiales. Merecen una exposición particular las últimas reformas referidas al proceso con especialidades procedimentales contra la criminalidad organizada, en las que se indaga acerca de su particular estructura y se explora sobre los alcances de la geolocalización y todas aquellas figuras especiales asociadas a la persecución de la delincuencia organizada, agente encubierto y especial, entrega vigilada y operaciones encubiertas. Quedan para una posterior reflexión 3 instituciones procesales que merecen un tratamiento más cuidadoso y pausado: las medidas instrumentales restrictivas de derechos,
el proceso penal de ejecución y el proceso auxiliar de cooperación judicial internacional. Muchos de estos temas los he desarrollado en los artículos reunidos en mis estudios de Derecho Procesal Penal y analizados en mi libro Derecho Procesal Penal. Considero que es necesaria una mayor reflexión en estos temas, en especial sobre el primero, por lo que conscientemente lo dejo para una segunda edición. Bien, vamos a un cuarto grupo de ideas, número 4, está al centro como título en romano, mayúscula. No puedo dejar de resaltar el apoyo de todas aquellas personas que de uno u otro modo me han prestado una inestimable colaboración en el desarrollo y la culminación de esta obra. Agradezco muy sinceramente a los doctores Joel Segura Alania, Alexander Germán Sánchez Torres y Francisco Álvarez Dávila. Su buena voluntad en ayudarme en esta tarea académica, siempre problemática e incomprendida. También valoro el apoyo en partes relevantes del desarrollo final de la obra de los doctores Leila Carguajulca Aguilar, Pedro Alba Monge y Alejandro Oliva Navarro. Un punto aparte merece el constante acicate para la culminación del libro y el auxilio en la facilitación de fuentes bibliográficas y jurisprudencia por parte de la profesora doctora Yolanda Doig Díaz. Igualmente reconozco la siempre inteligente colaboración de Leandro Reaño Pechera, al proporcionarme oportunas reflexiones desde el derecho penal material y acercarme a la jurisprudencia extranjera. Por último, no puedo dejar de mencionar a mi esposa, María del Rosario Villaverde, y a mis hijos, César y Diego. Sin ellos, toda esta dedicación no tendría sentido. En Lima, octubre del 2015, profesor doctor don César San Martín Castro, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica de Perú, juez supremo, titular en lo penal de la República del Perú.